Hola, buenas tardes. Venimos a otro encuentro, a otro registro de lo que fueron los encuentros del taller de ritmo y color de experimentación plástica. Mi nombre es Franco. Vamos a hacer como una recapitulación de lo que fuimos trabajando en los talleres virtuales. Hoy empezamos con un juego de cómo trabajar simetrías, ¿sí? Y cómo hacer guirnaldas, en este caso, para hacer como un juego, porque los chicos estaban interesados en trabajar con Halloween, así que y estábamos con el tema de las brujas, brujos y la madrastra malvada de Blancanieves y seres mágicos. Entonces decidimos hacer como unas guirnalditas. En realidad aprendimos a hacer unos trabajos de corte muy simples, pero que son una base interesante para después hacer trabajos más complejos. Hicimos unas guirnaldas partiendo de figuras simétricas. ¿Qué quiere decir una figura simétrica? Es una simetría bilateral como nosotros, las personas. O sea, si nos cortamos al medio, tenemos de un lado un ojo y del otro ojo igual, un brazo y el otro. O sea, es como si dividimos a la mitad, somos en espejo de un lado igual que del otro. ¿Sí? Nosotros, como verán, estuvimos haciendo varias pruebas y experimentos y tengo bastantes papeles revueltos. Partimos de trabajar con acá está el moldecito, ¿sí? Partimos de hacer con un papel borrador que pudiéramos cortar un dibujo de, en este caso, murciélaguitos para hacer unas guirnaldas de medio dibujo, ¿sí? Tiene que ser algo simétrico. Vamos a estar la mitad. Esa mitad, cuando yo la abro, me tiene que dar, o sea, puedo ver, hacer como una prueba previa y cortar un papel doblado al medio, ¿sí? Y hacer el dibujito o el dibujito completo y después lo corto. Corto esa forma con tijera y voy a obtener en papel borrador media figura. La técnica que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a necesitar un pedacito de cartulina o de papel. En realidad es mucho más fácil hacerlo con papel porque si no la cartulina se vuelve como muy gruesa y tenemos que cortar. Vamos a agarrar una tirita de papel, ¿sí? La tirita de cartulina tiene que, si yo apoyo en el borde la figura, ¿sí? Si yo la hago coincidir acá, ¿ven? ¿Sí? Puntita y borde y tiene que con la parte más alta, ¿sí? De la figurita me tiene que coincidir. Entonces yo corto, ese va a ser el ancho de mi tirita. El largo, por ejemplo, es de toda la cartulina, en este caso una cartulina negra. Ahora, yo fíjense que este dibujito no está terminado en punta como sería una alita de murciélago si la hiciera completa, sino que le falta un pedazo. Por ese pedazo, justo haciendo coincidir bien, ¿sí? Voy a doblar. Y así voy a ir, yo ya tengo marcado, ¿sí? Varias pruebas hicimos, tengo marcado, voy a hacer un acordeoncito. Si yo quisiera hacer, después vamos a cortar, puedo hacer varios e ir pegándolos, siempre asegurándome de pegar ahí una puntita antes de doblar, ¿sí? Puedo ir pegándolos. La técnica es muy simple. Yo agarro la figura simétrica, me aseguro que coincida con uno de los bordes. Lo ideal sería que lo marquen. ¿Sí? Yo lo voy a marcar rápido con un lapicito. A ver si me encuentro que estamos en lapicito con todas las pruebas. ¿Sí? Lo marco como para no tener que estar teniendo el papelito. ¿Sí? Eso es un dibujo muy simple. Una vez que lo tengo marcado, que ahí no se va a ver, ahí no sé si se ve muy bien porque como es negro, pero yo lo veo, voy a empezar a cortar, ¿sí? Por esas líneas. Por ejemplo, fíjense una cosa, yo tengo este rectángulo que es donde está la figura. Una cosa que suele pasarnos mucho es que cuando vamos cortando, uno de los secretos que veíamos es, yo puedo ir de los extremos, ¿sí? Cortar, más o menos cuidando la línea. La cartulina al ser gruesa me va a hacer regar. Y uno que suelo hacer normalmente es agarrar el papel y tratar de girar y cortar. No renieguen, ¿sí? No reneguemos con eso. Salimos, vamos desde otro lugar que sería la alita que coincide y voy cortando hasta llegar a ese punto. ¿Ven? Y saco.
Es mucho más fácil y hace doler menos la mano si yo voy haciendo eso. Voy desde afuera, desde los extremos, y voy cortando, ¿sí? No me meto a hacer curvas muy pronunciadas, sobre todo con la cartulina, porque la cartulina tiene el problema de que como es gruesa, es más complejo hacer este tipo. A veces es imposible no hacerlos y los hacemos. Yo pasé el dibujo medio rápido. Ahí acomodo un poco las puntas y fíjense. ¿Sí? Tengo ahí el medio de figura que yo había dibujado en el papel. Entonces lo abro. Y obtengo la figura repetida. En este caso, ¿sí? Había dobleces a la mitad. Puedo hacer varios, ¿sí? Y fíjense lo que pasa acá. Quedan unidos, ¿sí? Esto es importante. Vieron que yo les dije que incluso no decía la puntita hasta el final, sino que dejaba como un pedacito grande, dejaba como un cuadro, fíjense que es derechito. Es importante dejar este pedacito de unión. Y la verdad que si lo dejan bastante gruesito es mejor porque no se les va a romper. Se entiende igual la figura y pueden hacerlo. Ahora, por ejemplo, yo quiero hacer una unión, me pasó con uno de los chicos que hizo hacer fantasmitas, y bueno, los unía por abajo, ¿sí? Hacía el fantasmita, la figurita del fantasmita, esa figurita clásica que nosotros conocemos, que es así, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que esta persona agarró, hizo así, y le hizo acá abajo, lo abrió, y lo hizo unido ahí, y unía por acá, ¿sí? Este está mal dibujado, pero recuerden que les va a quedar igual de un lado y del otro. ¿Cuál es el problema de ese tipo de figuras? Es que la unión es finita, porque dejamos una unión finita y la dejaba abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? El fantasmita va a girar, se va a terminar cayendo. Porque la idea de esto es que si yo hago muchos y los cuelgo, agarro un agujerito acá y un agujerito acá y lo cuelgo así y no tengo que estar pasando un hilito por todo el trabajo. Ahora, lo importante a la hora de pensar estas uniones, ¿sí? Es que sean poco gruesas, ¿sí? No finitas, no una punta porque va a ser fácil que se corte, y que sean de la mitad del dibujo para arriba, porque eso va a evitar que el dibujo, o sea, si yo le pusiera nomás la unión acá abajo, eso va a terminar siendo así, va a terminar de cabeza. En el caso de los papelitos podemos jugar a que están de cabeza colgados en el techo, eso no sería ningún problema. El problema es que si nosotros hacemos el fantasmita y se nos dan vuelta, no van a funcionar. Entonces siempre la unión entre figura y figura, la tengo que pensar de la mitad para arriba. Porque eso va a evitar que la gravedad haga que se me caiga. Ahora, yo quiero hacer este tipo de trabajos, pero quiero hacer, no los quiero hacer para, ¿cómo sería? Para hacer guirnalda, porque puede pasar, como en este caso, que la cartulina me consume mucha cartulina y tendría que hacer tiras muy largas. Puedo hacer los vampiritos individuales. ¿Qué pasa? Cuando llego a este punto de la unión, en lugar de dejarlo, tomo la punta, por ejemplo, y lo corto. Fíjense, yo redondeo, obviamente voy a cortar para que tenga la forma, y voy a conseguir vampiritos, como le decían los chicos, murciélagos individuales. Ahora, ¿qué puedo hacer para que estos murciélagos individuales sean más interesantes todavía? Puedo ir haciendo lo que se llaman calados. Por ejemplo, este que mirábamos, que tenía los colmillitos, o este que le hicimos a las alas unos cortecitos para que parezcan. ¿Cómo hicimos esto? Fíjense que es igual de un lado y el otro. Siempre es la misma lógica. Doblo al medio y corto. En este caso, para hacer estos, con este nivel de precisión, yo recurrí a utilizar un bisturí. ¿Sí? En una plancha para que se pueda cortar, apoyé y fui calando, ¿sí? Y cortando. Cuestión que es importante a la hora de pensar esto es nunca corto, o sea, siempre dejo que se unan de un lado al otro. Nunca lo corto así porque si no quedaría como una punta suelta y puede ser que se rompa. Y fíjense que son, dentro de todo, segmentos gruesitos. ¿Qué puede pasar? No tengo bisturí, puedo usar trincheta. No tengo trincheta, puedo usar un punzón. Lleva más tiempo, pero puedo ir clavando el punzón o una aguja, un alfiler, un agujerito al lado del otro. Me va a quedar el dibujo más dentadito, porque cuando lo corto va a ser como un troquelado.
Este es mucho más fácil, este dibujo de los colmillitos lleva trabajo nomás, que es, tomo al medio del... doblo al medio, y como la boquita va ahí, yo agarro y corto acá, partiendo de acá, hago un mini cortecito, bajo, en diagonal, subo, hago una puntita, y ahí ya empieza a verse el colmillito. Ahora me sobra todo esto, desde ahí, separando un poquito, corto, y uno. El problema, por ejemplo, que estoy teniendo acá es que el espacio que tengo para trabajar es chiquito, porque este nucleito es chiquito. Y ahí tengo los colmillitos. Ahora, una cosa que empezamos a ver con los chicos es, bueno, en realidad los chicos empezaron a hablar algunos de las banderines mexicanos, los que se llaman papel picado, y empezamos a probar y a experimentar diciendo, bueno, ¿cómo los podíamos hacer? ¿Cómo podemos usar estas técnicas que aprendimos para hacer eso? Y empezamos a hacer y a jugar y empezamos a sacar estos banderines, ¿sí? Llevan mucho más trabajo, ¿sí? Lo ideal sería poder trabajarlos calando, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo no tengo trincheta y no tengo bisturí? Que el bisturí es un elemento peligroso aparte, o sea que tiene que usarlo un adulto. Partimos de empezar a jugar con... Este tiene el dibujito para que no moleste. Vamos a elegir una hoja nueva, ¿sí? Trabajamos con la misma lógica, queríamos que nos queden banderines bien marcando ahí en el medio, banderines de este ancho, ¿no es cierto? Y ya aprovechamos y hacíamos varios, entonces uno lo puedes poner varios papelitos, el papel este tipo de banderines se hace finito. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos aplicar esto que aprendimos para hacer eso? Doblamos al medio. Dijimos, los chicos por la película Coco dijeron que tenía que tener una calaca, ¿sí? Una calaverita, el dibujo de una calaverita. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el dibujo básico de una... fíjense acá, ¿sí? Yo doblé al medio, ¿sí? Tengo la hoja doblada al medio, doblo al medio y me tengo que poner a trabajar del lado que tiene, que no, fíjense, tiene estas hojitas acá, el medio que dobla acá, ¿sí? Eso es importante porque si no me va a quedar un banderín y medio. En este lado, o sea, yo ahora lo voy a hacer sobre el papelito. Uno tendría que hacer un dibujo que no, y lo voy a hacer en fibra para que se vea, ¿sí? De ese lado que yo les dije que hay que trabajar, hicimos como dijimos, bueno, una calaca, una forma fácil. Cuando yo siempre le digo a los chicos que cuando no saben cómo dibujar, dibujemos figuras geométricas. Entonces partimos dijimos, bueno, es un círculo, entonces nosotros vamos a hacer medio círculo. Y tiene los dientecitos, que vamos a hacerle como un rectángulo acá abajo. ¿No es cierto? Pongámosle sencillamente que esto es la calaca. Ahora, yo no, si cortara esto así, me quedaría separado esta formita, ¿sí? Pero yo no quiero eso, quiero que empezar a dar la forma. Entonces yo siempre tengo que ir trabajando de este lado. Por ejemplo, el ojo iría acá, ¿no es cierto? Tendría un ojito acá que repetiría del otro lado. Entonces yo, ¿qué hago? Doblo, ¿sí? Para hacer... Esto es un problema a la hora de pensar que, fíjense que el papel, cada vez que yo voy doblando es más cantidad de papel y va a hacerse más grueso. Entonces tengo que pensar de tener una buena tijera y si no puedo ayudar de un adulto. Doblo. Y ahí, como ven así, que tengo esa mitad, hago medio círculo. O la formita, la mitad del ojo como yo quiero. Y entonces me va a quedar el agujerito. Cuando vuelvan de eso me queda el agujerito. Ahora, por ejemplo, lo ideal sería, si quieren, pueden ir dibujándolo a la mitad. Siempre piensen que es la mitad. Por ejemplo, acá iría la nariz, ¿no es cierto? La forma clásica de una nariz es un triangulito. O sea, el dibujito más fácil que se le suele hacer a una calavera. Ahora, por ejemplo, suelen tener a veces el tabique acá. Si quieren, pueden hacerle como una puntita acá para que no quede como este huesito acá. Si quieren, si no, se saca. Entonces yo hago un corte siguiendo ese dibujo. Acá giro. Y acá salí afuera. Vieron, yo voy a hacer el tabiquito. Y vuelvo desde este lado.
Entonces ahí me queda, ¿ven? Un triangulito con una puntita. Cuando yo lo abro, empieza a tomar forma. Acá yo veo porque tengo medio dibujito. Entonces, si yo quiero, puede ser que haya después retocar algún pedacito o algo. Pero fíjense que estoy aplicando la misma técnica que aprendí con las banderines en otro proceso. ¿Qué pasa? Acá es importante fíjense que, a ver si tiene el dibujo. Ven que empezamos con el medio dibujo y empezamos a discutir cómo hacerlo. Y por ejemplo nos pareció que la forma más fácil de hacer esto era con triangulitos. Porque es más fácil dar la curva. Entonces yo, por ejemplo, si quieren, pueden dibujar un triangulito para marcar. Pueden marcar o no. ¿Sí? Como para tener una idea. Yo voy haciendo así. Unos triangulitos dibujados, rápidos. Después esto no va a quedar así. Yo lo voy como corrigiendo. Entonces, ¿qué pasa? Triangulito, quiero hacerlo. ¿Qué hago? En este caso, por ejemplo, como me va a quedar ahí arriba, no doblo, porque ya está doblado. Entonces, corto. Ahí. Salgo. Y vuelvo a entrar derechito. Ahí quedó medio triangulito. Y cuando lo abro, tengo un triangulito. Me quedo con medio una flechita porque tengo que tener cuidado que tiene que ser más derecho. Pero si quiero... Entonces ahí, por ejemplo, yo sé que acá va un triangulito. Doblo a la mitad. ¿Sí? Ahí va. Medio, este triangulito yo decido, por ejemplo, hacerlo ahí. ¿Sí? Y cuando corto esto lleva más tiempo y trabajo. Es un trabajo más difícil. ¿Sí? Voy cortando, pero no corto hasta el fondo. Fíjense que yo corté con cuidado, ¿sí? Corté hasta ahí, dejé un pedacito de separación y salí. Entonces ahora lo que yo hago es, salí, ¿sí? Y ahora voy desde acá y llego a la otra punta. Esto es un trabajo para los chicos un poco más grandes. ¿Ven? Ahí hice medio triángulo. Entonces cuando yo abro, tengo... En este caso, fíjense que me queda con las puntitas porque no estoy haciendo bien la forma de triangulito. Pero no importa, queda lindo igual. Vuelvo otra vez, ¿sí? Acá, fíjense, yo dije, acá hay un triangulito. Entonces doblo por lo que sería más o menos. Fíjense que a mí se me empezó a desplazar porque los triangulitos eran muy chicos, ¿sí? Para trabajar con la tijera. Pero más o menos había hecho dejado por ahí queda en la mitad. Entonces ahora, si lo dibujan con lápiz es mejor porque después lo pueden borrar, ¿sí? Entonces yo sé que tengo que cortar ahí, pero no pasarme de la línea de la calavera y no acercarme demasiado al triangulito cortado. Ven que ahí yo tengo el triangulito cortado. Si yo me paso, lo voy a cortar. Y vuelvo a abrir. Fíjense que yo voy haciendo todo el bordecito. Acá tengo el dibujo, pero si yo lo empiezo a dar vuelta, empiezo a ver que esto empieza a tomar forma. ¿Ven? Empieza como a dar el bordecito. Entonces yo empiezo a ver este curvado acá. Vamos a ir, así yo les muestro brevemente con este. Este tiene, me enganchó un papelito acá. Este es el tema de trabajar con tantos papelitos a las vueltas. Fíjense que yo seguí doblando. ¿Sí? Vamos a hacer un doblecito más a este. Una vez que uno empieza y le agarra la mano, es re lindo de hacer. ¿Sí? Entonces, si viene con el triangulito apuntando para acá, triangulito apuntando para allá, este va a ir apuntando para acá. ¿No es cierto? Entonces, doblo. Yo más o menos voy mirando. Fíjense que doble ahí. Y corto paralelo. Esto es una cuestión de matemática. Paralelo a esa línea. ¿Ven? Corté ahí. Y hago ahí. Y saco. Y ahí tengo otro figurito más. ¿Ven? Y entonces ahora que, viéndolo con el dibujito, fíjense que yo voy siguiendo la línea esta. Entonces ahora tendría que hacer un triangulito, base acá y punta acá. Entonces ahí vuelvo
doblo más o menos por donde me parece que iría. Ya ya no estoy, fíjense, ya no estoy trabajando con la parte dibujada, pero más o menos ya le empiezo a ver cómo va. Entonces, siguiendo el borde de la calaca para no pasarme, corto pero no sigo, dejo un espacio acá. Y corto. Fíjense que yo lo que hago siempre es entrar y salir, entrar y salir. No doblo porque si no me haría mal la mano. Y por ejemplo, a veces pasaban las puntitas de eso que hace renegar, tironeo, no, tiro un poquito. Y ahí, y empiezo. ¿Ven? Ya empieza como a hacerse esta curvita acá, marcando la curvatura del cráneo, ¿sí? Después, por ejemplo, si yo quisiera, puedo hacer desde acá, como tiene ahí medios rectangulitos, que cuando yo lo abro, fíjense que acá me pasó un error grande, que es que yo corté muy cerca del borde acá y se me quedó sin. Entonces siempre tengo que estar cuidando de no irme cerca del borde. Pero más o menos empieza a funcionar. Acá lo que yo hice fue lo doblé y corté un rectangulito y un rectangulito, un rectangulito y un rectangulito. ¿Sí? Corté acá y después doblé al medio y corté y corté. Y volví a abrir y ahí me apareció. Esto de acá abajo, ¿cómo se hace? Así yo les enseño. Puedo tomar así y doblar otra vez ahí, ¿no es cierto? Entonces yo lo que hago es corto un curvito, miren, yo saqué todo el borde, entonces cuando abro me queda ahí. Y por ejemplo, si yo quisiera hacer ese efecto de que tiene esto acá, ¿sí? Ahí ya empieza a hacerse más difícil. Recuerden que más veces doblo el papel, más mal me puede ser la mano, porque se vuelve más dura la cantidad de papel que tengo. ¿Sí? Doblo. La mitad doblé. Entonces parto del medio. Y ya esto está dura la cantidad de papel. Corté ahí sin tocar este pedacito, ¿ven? Del medio hasta ahí. Y ahí salí y vuelvo a entrar derechito. Voy a dejar la tijera. Fíjense que ya es más complejo porque es más cantidad de papel. ¿Ven? Así. Y entonces abro. Y abro. Y ahí ahí viene como esta formita. Es más, como estoy trabajando doble, fíjense que yo ya saqué empiezo a sacar dos banderines. Una cosa que si ustedes llegan a tener en su casa que pueden usar es perforadora. ¿Sí? Pueden ir trabajando con la perforadora. Y entonces eso lo iba haciendo como agujeritos más chiquitos. Y no tienen que estar renegando con la tijera. Para algún efecto queda interesante. Bueno, fuimos trabajando eso. Después, por ejemplo, esto se pueden poner en las ventanas y se empieza a ver el dibujo. Siempre que trabaje con medio dibujo, puedo hacer, fíjense que es la mitad. Es como bastante simple. Podría hacer, esto funciona así, podría hacer un dibujo irregular, o sea que no sea simétrico, que si yo lo cortara al medio no sería igual uno del otro. Sí, lo que pasa es que entonces tendría que estar haciendo triangulitos con otro tipo de trabajo. De esta manera es mucho más simple. ¿Sí? Siempre cuiden de no cortar los bordes para que no les pase lo que me pasó acá. ¿Sí? Que quedó esto acá. Pero es la misma lógica que para hacer estos vampiritos. Bueno, los dejo. Nos vemos la semana que viene. Espero que practiquen, que prueben, mándenos fotos, ¿sí? Recuerden sumarse a la propuesta de Arte Correo y cualquier otra duda o pregunta nos van escribiendo. Bueno, nos estamos viendo.